Buenos días. Vayan poniendo su asistencia, por favor. En un momento comenzamos. Le estoy dando admisión a sus últimos compañeros y ya arrancamos. Bueno, pues ya es la hora con 4 minutos. Vamos a arrancar con la clase del día de hoy. Es la sesión número 4 de historia. Recordarles los lineamientos que están aquí, que son los institucionales, que son los que les estamos poniendo cada vez que hay una entrada para que puedan eh, hacerse como que el hábito de cumplir cada uno de ellos. Recordarles que a nivel bachillerato tenemos además el de la cámara encendida, el uniforme y que hay que estar cumpliendo en la medida de lo posible con cada uno de los lineamientos, reglas, normas que tenemos en esta clases en línea a través de Zoom. Y bueno, eh, vamos a ver la sesión número 4 que tiene que ver con un tema muy importante que es más bien de corte o de tipo crítico, más allá que de tipo descriptivo, aunque todavía no estamos en algún tema histórico, porque quedamos que a partir de la sesión 5 más o menos es que ya empezamos a hablar acerca de la historia nacional. Pero bueno, es muy importante el tema porque la esencia de la materia tiene que ver con el tema del día de hoy. Eh, es la sesión número 4. Las reglas que ya saben que tenemos que cumplir, que son estas de aquí. Estar al pendiente de todas las cosas que se les pide. La cámara abierta. Ser puntuales. Poner presente. Ahora les estoy poniendo el título de color rojo en la ficha de inicio para que puedan identificar más fácilmente el tema. Es la sesión número 4 y el tema es la historia como constructora de identidad personal y nacional. Amplío la imagen para que puedan ver el título. La historia como constructora de la identidad personal y nacional. Sesión número 4. Lo que vamos a ver el día de hoy, y aquí también está el título o el nombre del tema, hasta arriba, es ver cómo es que la historia, primero en el mundo y luego en México, ha sido la encargada de generar los cuadros sociales que tenemos. Y tal vez la forma más efectiva de poder comenzar con esta explicación sea utilizando un contexto internacional que seguramente conocen. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial en Alemania, Alemania estaba destruida y surge la idea, la imagen de un caudillo, un militar joven, ideólogo, político, orador, me estoy refiriendo a Adolfo Hitler, que crea su partido nacionalista. Le hacen una apuesta hacia el nacionalismo, cuando el nacionalismo todavía era algo bueno, no se había convertido en esta doctrina totalitaria que castigó y exterminó prácticamente a los judíos, cuando menos en Europa. Pues la historia de Alemania en esos tiempos se convirtió en una herramienta política. Se utilizó la educación y se utilizó la historia de ese país, para generar un tipo de sociedad apta para el modelo nazi. Es decir, la historia sirvió como doctrina, sirvió como una manera de adoctrinar al pueblo alemán. Junto con los medios de comunicación, los discursos oficiales generaron en el alemán esta, este cuadro social, ese tipo de ciudadano alemán que necesitaba el régimen. Este cuadro donde se sentían superiores al resto de las razas, primero europeas y sobre todo del mundo, la raza aria. Y eso lo hicieron a través de la educación, a través de la historia de su país y a través de los medios de comunicación. Se creó, en Introducción a Ciencias Sociales, una industria cultural. Y la historia fue parte importante en ese proceso. Claro que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, ellos se sienten superiores. No tenían el mínimo remordimiento en asesinar, torturar a los judíos. De hecho, se les contó la historia de que, no sé si conozcan el contexto alemán, alguien haya tenido la oportunidad, pero generalmente son cristianos protestantes.
no son católicos como nosotros, como los países latinos. Es decir, ellos fomentan el protestantismo. Es decir, no están de acuerdo con el Vaticano ni con el Papa y tienen su propia religión protestante. Ministros y todo lo demás en lugar de curas o sacerdotes. Y los protestantes tienen como figura principal en la religión a Jesucristo. Es el Nuevo Testamento, ¿no? Y los que capturaron, torturaron y asesinaron a Jesucristo, ¿quiénes fueron? Los judíos. Y se crea esa idea nacionalista en Alemania. Por eso los alemanes odiaban a los judíos, porque habían capturado, torturado y asesinado a su héroe religioso, al máximo exponente de su fe y de su religión. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la historia y la industria cultural manipula a las personas, les hace tener un perfil que es apto para las sociedades. Y en nuestro país, tristemente no estamos exentos. La clase política se mete demasiado en el ámbito educativo, lo manipula, establece que sí y que no en los programas educativos, sobre todo en ciencias como esta. No le interesa matemáticas, no le interesa física, no le interesa química porque son ciencias exactas, pero sí le interesa mucho al Estado, historia, estructura socioeconómica, los programas de ética y valores, donde no toques a la clase política. Es más, si hay algo que me va a hacer quedar mal, cámbialo, modifícalo, para que el Estado nunca se vea perjudicado. Eso nos hace tener cuadros sociales, es decir, un tipo de sociedad después del proceso educativo, dóciles, manipulables, ignorantes, esa gente que no alza la mano y se queja y exige a la clase política. No es casualidad si nosotros estamos hoy en día padeciendo en el 2020, aguantando y tolerando a la clase política que tenemos, porque todos estamos de acuerdo que sin importar el partido, todos dejan mucho que desear, es porque nosotros mismos los hemos elegido. Si todavía creemos en el sistema electoral, y más vale creer que sí funciona aún, porque si no todo está perdido. La gente que votó por los partidos, por las personas que hoy gobiernan a nivel federal, estatal, municipal, son las personas que los llevaron al poder, son copartícipes, son, por así decirlo, cómplices de la mala gestión política que están haciendo. Y eso es el resultado de no tener una formación adecuada a través, entre otras cosas, de la historia. Así de relevante es la historia. Dejemos de ver, quítense el lastre, quítense el peso que le dan a la historia en el nivel básico. En secundaria y en primaria la historia es descriptiva. En nivel bachillerato la historia es crítica, si no, no sirve. Ustedes ya han visto temas como independencia, revolución, pero de manera descriptiva, en el nivel básico, ya sea en primaria o en secundaria. Acá vamos a ver lo mismo, pero así en un análisis, una crítica, no simplemente una descripción, porque si no, entonces la historia está dejando de tener la función que tiene, que es tratar de prepararnos para evitar cometer los mismos errores que ya hemos cometido. Bueno, esa es la función que tiene la historia como constructora de la identidad, primero personal y luego social. Generar cuadros o un tipo de sociedad que sea primero preparada, informada, educada, para luego ser exigente, denunciante, crítica, propositiva. ¿De qué sirve ser ignorante y decir y alzar la mano y gritar? Y cuando le preguntan a ese que se está quejando en la calle, oye, ¿y qué propones? Nada, no sé, yo nada más estoy aquí quejándome de por qué está la situación así. Entonces nuestra sociedad necesita dejar de ser primero la clásica del mexicano, ignorante, y la otra apático. No sé y no me importa. Porque por eso es que nuestro país está así. Dejemos de hacerle caso a esos criterios que dicen, no, yo en la política y economía no me meto, porque de todos modos va a seguir ocurriendo lo mismo de siempre, son los mismos políticos de siempre. Han sido los mismos políticos de siempre por tener esa ideología. Por eso siguen ellos. Entonces se trata de modificar y de cambiar esos cuadros sociales gracias, entre otras cosas, a la educación. Y dentro de esa educación está historia. La historia
no es descriptiva, es creadora de una identidad y de una personalidad. Nos debe de hacer primero entender lo que sucede y luego ser críticos y ser propositivos, porque si no, no está cumpliendo la función esencial que tiene la historia. Y en nuestro país, así como puse el ejemplo de Alemania, siempre se ha manipulado. Siempre se ha escrito una historia. ¿Quién escribe la historia? Aquí que hay grupos de alumnos de Olimpiadas. El que triunfa. La historia la escribe el que triunfa y siempre la escribe a su favor. Por eso es que es un héroe Benito Juárez y es un villano Maximiliano. Porque ¿quién ganó en esta guerra, en esta intervención? Terminan ganando los liberales y fusilando a Maximiliano. Y la historia la escriben de una manera donde yo quedo bien y los demás son los malos. Dejemos de ver nuestra historia así. Vayamos a los datos, a la crítica, al conocimiento para poder entender lo que sucede. Si no, estamos condenados. Si no les gusta lo que está pasando en nuestro país, pues hay que cambiar, porque si no sus hijos y sus nietos van a heredar este mismo México o peor. Y ya es hora de que cambie. ¿Y saben qué? Sí está cambiando un poco. Y tristemente no está cambiando por la educación. Está cambiando por los medios. Está cambiando por las redes sociales. Está cambiando por la gente que denuncia a través de las redes sociales. Por acá sale el político dando un discurso, utilizando demagogia, y por acá sale otro poniendo un video y un audio donde dice, no, 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 las cosas son así. O sale alguien poniendo una gráfica y diciendo, no, no estamos bien, estamos mal y así está la situación. De eso se trata, de que cambiemos esa estructura, de que la historia se convierta pues en un elemento poderoso que nos permita poder hacer una crítica importante y no simplemente nada más que sea una materia más. Entonces, bueno, esa es la función que tiene la historia como constructora de identidad personal y social. ¿Lo ha hecho bien? No. ¿El problema es la historia? No. El problema es la clase política que te dice esto sí y esto no. Pero afortunadamente, aún en nuestro país, tenemos la libertad de poder expresar y de ser críticos. Yo entiendo que no todos los contextos la historia es historia crítica. A pesar de que estamos en bachillerato, hay todavía escuelas de nivel bachillerato que se ve una historia descriptiva. Pero a este nivel ya no importa esa historia. A este nivel es una historia mucho más cercana al análisis, al pensamiento crítico, al pensamiento denunciante y al pensamiento propositivo. No se trata de señalar simplemente lo que está mal, sino cómo es que posiblemente debió hacerse. Y eso es, para eso necesitamos estar preparados y estar educados. Bueno, eso a manera de introducción sobre lo que debería de ser y lo que es la historia nacional. Entonces, bueno, nos vamos a la siguiente. Vamos a ver el tema a través de estos 6 puntos que están aquí. Me voy a permitir ampliar cada uno de ellos para que puedan ver o visualizar de mejor manera la imagen. Es lo que la historia debería de generarnos como país. Primero, debería de promover un sentido de pertenencia. ¿Qué es tener sentido de pertenencia? El saber que más allá de mi persona, yo pertenezco a otro grupo social y estoy comprometido con ese grupo social. En México, hablando del COVID, que nos sirve para hacer una comparativa si lo estamos haciendo bien o mal, ¿cuántas personas se mofan, se burlan de los que se están cuidando respecto al COVID? ¿Cuántas personas no usan cubrebocas? Y el argumento es que yo no me voy a enfermar. Es más, si me enfermo es mi cuerpo, es mi decisión. No es tu decisión, porque tú puedes ser transmisor del virus a otras personas que no quieren enfermarse. Entonces, esa falta de sentido, de sentirte parte de otros más, y lo que me pase a mí termina afectando a otros, porque somos parte de una misma cosa, es lo que debería de generar la historia. Y ahí está el resultado de lo que estamos viendo hoy en día. Ya saben, han salido ladies y lords, no, yo no me pongo cubrebocas porque el presidente no se lo pone, entonces yo tampoco. Ahí está el problema de no sentirte parte de una misma cosa. Ahí está el problema del argumento de las autoridades de decir, no, es que yo no necesito ponerme cubrebocas porque en este momento no estoy cerca de nadie, porque yo me cuido. O sea, el sentido de pertenencia hace que todos nos sentamos comprometidos. La clásica grupo de amiguitos, donde hay un amiguito que está discapacitado y es lo más hermoso que puedes ver en tu vida,
un puñadito de niños de 5 años y uno de ellos con una discapacidad, a lo mejor una discapacidad motriz, que no puede ir a la misma velocidad de los otros 4 compañeros y los otros 4 yendo al mismo ritmo y velocidad del que no puede, porque son parte del mismo grupo, porque es tener sentido de pertenencia, el sentirse parte de una misma cosa. Y es lo que hace falta en nuestro país. Y la prueba más evidente es lo que estamos pasando con el COVID. Nos está yendo mal porque no estamos tomando las... Para comenzar, podemos hacer una crítica respecto al sistema de salud, pero también hay que hacer una crítica respecto a cómo como sociedad estamos respondiendo. No todas las personas se están cuidando, no todas las personas están tomando las medidas y eso hace que la enfermedad no cese. Ya llevamos más de 67,000 muertos y a este ritmo y considerando que viene la etapa de frío, la influenza y todo lo demás, seguramente andaremos llegando a los 100,000. Seremos uno de los países que va a quedar marcado en la historia con más muertos. Y mucho tiene que ver con que no hay sentido de pertenencia. Si no soy yo, si yo estoy bien, no importa a los demás. Y somos un tejido social. Somos uno que somos parte de todos y lo que yo hago o no hago termina afectando a los demás. Y eso es lo que nos hace falta entender y que la historia debería de ser una de las promotoras de que esto es así. Por eso lo estamos manejando en este momento. Identidad. Dentro de unos días va a ser 16 de septiembre. Y en la noche del 15 se da el grito, ¿no? A las 12 de la noche. Para darle la bienvenida al 16 de septiembre. Y entonces todo el mundo se va a sentir mexicano, incluyendo al presidente, a los gobernadores, a los alcaldes y a la gente. Algunos se van a poner la camisa que tienen de la selección mexicana, algunos van a ondear una bandera, van a comprar algunos arreglos, el escudo nacional, algunas cositas de las que venden para la celebración del 16 de septiembre. Y eso creen que es tener identidad nacional. Identidad nacional no es traer una camiseta puesta. Identidad nacional es qué es lo que haces como mexicano. Qué vergüenza que un político, y casi todos son así, ese día se sienta muy patriota. Ese día toque la campana, casi se envuelve en la bandera nacional, demostrando su nacionalismo y todo. Y cuando pasa el siguiente día, los actos de corrupción, de irresponsabilidad, de deshonestidad, es la identidad ahí donde se nota. El mexicano debería de tener una identidad positiva. Este concepto no se les debe de olvidar porque ¿qué es identidad? La misma palabra te lo dice. ¿Qué te identifica como mexicano? ¿Saben qué nos identifica? La corrupción, el narcotráfico, la delincuencia. En el contexto internacional somos como el colombiano. Si aguas porque ahí hay un mexicano, no vaya a ser narco, ¿no? Aguas, no te vaya a secuestrar, no te vaya a robar. El mexicano es impuntual, el mexicano es desobligado, el mexicano es corrupto, el mexicano le da la vuelta, le busca por la izquierda. El mexicano no se esfuerza tanto, prefiere copiar, prefiere hacer trampa, prefiere hacer lo que le parezca más fácil. Eso identifica al mexicano. Entonces no es ponerse la camisa nacional, no es ondear la bandera, no es celebrar el 16 de septiembre para sentirse mexicano. Es lo que hacemos y debemos de cambiar esas cosas que nos identifican. Deberíamos de ahora identificarnos como ser un pueblo empático, responsable, puntual, disciplinado. Tú cuando ves a un asiático, a un japonés, ¿qué ves? Disciplina, orden, puntualidad. Eso es identidad. Identidad no es ondear una bandera, no es ponerse la camisa, no es ir al grito de independencia para sentirme patriota y mexicano. Yo soy patriota y mexicano en la medida en que hago cosas que me identifiquen como lo que debe de ser. Y es ahí donde tenemos que cambiar esta parte que estamos siendo mal valorados o mal evaluados. Entonces, hasta ahorita 2 puntos con las notas correspondientes acerca de qué es pertenencia y qué es identidad. Son 6 puntos y a cada uno de ellos le deben de agregar notas. La siguiente, diversidad cultural. ¿Por qué en países como el nuestro y sobre todo como el de Estados Unidos sigue habiendo discriminación? Discriminación cultural. Por la cultura, por la raza, por el color de piel, hasta por el idioma. En Estados Unidos hay algunos contextos y núcleos sociales que nada más hablas español y ya es motivo de discriminación.
porque eres ilegal, porque eres delincuente, porque eres narcotraficante. Y habría que ver, hablando de identidad, vean por qué el norteamericano nos ve así. ¿Por qué nos ve así? ¿Por qué le tiene miedo a un latino? Porque es parte de lo que nos identifica tristemente. Y eso es lo que tiene que cambiar. No debería de haber, hablando del punto 3 y de la diversidad cultural, en un país como el nuestro, discriminación. Porque somos un país que en historia nos enseñan que somos de origen indígena, que somos que somos un conjunto de pueblos prehispánicos que provenían de Asia principalmente y que atravesaron el estrecho de Bering y poco a poco fueron poblando el continente, principalmente, ¿no? Hay otras poblaciones, ¿no? Para los de Olimpiadas, otras migraciones. Entonces, por eso nuestros amerindios, por eso nuestros indígenas tienen rasgos asiáticos, por eso la estatura, la complexión, el tipo de ojos, porque teníamos esos rasgos mongoloides o asiáticos. Atravesamos desde Siberia por el estrecho de Bering hacia Alaska y de ahí fuimos bajando con el paso del tiempo. Entonces, para comenzar, para que no haya discriminación, América fue poblado por grupos asiáticos y son los verdaderos eh, fundadores de la civilización de este continente, para comenzar. Luego viene la llegada de europeos. En el caso de Norteamérica, llegaron ingleses, llegaron holandeses en las costas de lo que hoy es Nueva York, llegaron franceses en Luisiana, llegaron los rusos a lo que hoy es Alaska, llegaron los españoles a América Latina, los portugueses a lo que hoy es Brasil, y hubo entonces, a partir de ahí, mestizaje. Y entonces la raza original, que era asiática, y vean el nombre, la raza original, que era asiática, tuvo mestizaje. Los amerindios de origen asiático se mezclaron con la raza blanca europea y nacieron los primeros mestizos. Pero los europeos trajeron consigo a la raza negra para trabajar, sobre todo trabajos pesados por su corpulencia física y un nuevo mestizaje. Nacieron los primeros mulatos, la primera mezcla entre indígena y negro, blanco, indígena, y se dio este enorme mosaico cultural que hoy tenemos como país. ¿Por qué tendría que haber discriminación racial en un país que de origen es megadiverso, culturalmente hablando? Y Estados Unidos no se diga. ¿Por qué en Estados Unidos hay brotes de discriminación cuando los fundadores de ese país son los amerindios, los apaches, pieles rojas, cheyennes, hurones, todos ellos sioux, son los verdaderos fundadores del país? Luego llegaron los ingleses, pero luego con los ingleses vinieron un mundo de nacionalidades, sobre todo europeas, asiáticas, y este país de origen es multidiverso. Entonces, ¿por qué habría racismo en países como estos dos, como los nuestros, cuando de origen somos así? Fuimos creados debido a la mezcla cultural y racial. Y eso nos los debería de enseñar la historia, la diversidad cultural. Y si lo vemos, empezamos justamente con el mundo prehispánico, el sentir orgullo por nuestras raíces. Presumimos a nuestras raíces y hablamos acerca de los mayas maravillas, hablamos acerca de los zapotecos maravillas, que Monte Albán, que Mitla y todo lo que hicieron, pero en un restaurante de lujo, a un indígena mixteca no lo dejamos pasar porque no trae zapatos, porque según sus usos y costumbres es normal eso, porque viene con un traje típico, porque no se acomoda a los cánones o al estatus que tenemos que tener para entrar a una plaza comercial en Polanco. Y hay videos de ellos, hay denuncias de que esto ha ocurrido muchas veces. Entonces, por un lado, presumimos nuestras raíces y hablamos acerca del esplendor del mundo indígena, y por otro lado, en la realidad, hacemos discriminación, cuando de origen somos un país megadiverso, no diverso, megadiverso hablando culturalmente. El siguiente, también la historia debería de generar en nosotros un sentido colectivo, es decir, sinergia. Si nunca han escuchado este término de sinergia con S, sinergia significa todos ir hacia una misma dirección. Todos, a pesar de nuestra diversidad,
de nuestras diferentes formas de pensar, ideologías, sentirnos como parte de una misma cosa y todos jalar hacia una misma dirección. Y en nuestro país nunca ha sucedido. La historia nos los dice. En la independencia, en la Revolución Mexicana, en la independencia, al triunfo, dos grupos ideológicos: liberales, conservadores, monarquistas, republicanos, republicanos centralistas, federalistas. En el caso de la revolución, villistas, zapatistas, carrancistas y entre ellos luchando por el poder. Nunca hemos aprendido a jalar hacia una misma dirección. Por eso no caminamos. Y entre otras cosas tiene que ver mucho la historia y la clase política. Ve la clase política de hoy en día. Sí o no, todos los días se dedican a fraccionar al país. Entre estos y estos otros. Con términos incluso ofensivos para esos grupos. Y eso nos tiene paralizados en cuanto a crecer como país. La historia sirve para darle un sentido colectivo a las cosas. No es el PRI, no es el PAN, no es el PRIAN, no es Morena, no es el PRD, no es el PT. Es la política que representa al pueblo. Sin importar, no tenemos por qué despreciar a aquel que es de un color diferente, al que piensa de manera diferente, el que quiera hacer una cosa diferente. Debemos de ponernos de acuerdo como país para todos juntos tener proyectos comunes nacionales y entonces sí caminar. La clásica analogía: somos cuatro caballos, tenemos cuatro caballos y cada uno jala en direcciones contrarias. Hablando de física, todos tienen la misma fuerza, el mismo empuje, la misma corpulencia, quedas en el mismo lugar, porque al estar en direcciones contrarias no se camina. La fuerza de uno es restada por la fuerza del otro en dirección contraria y quedamos en el mismo lugar. La otra historia que nos caracteriza es la historia de los cangrejos. El cangrejo mexicano, los cangrejos mexicanos dentro de un cubo. Cuando un cangrejo mexicano escala y está a punto de salir, el cangrejo de abajo lo tira, porque si no salgo yo, tampoco vas a salir tú. Eso no es tener sinergia, eso es no ponernos de acuerdo para sacar proyectos juntos. Siempre estamos peleados, siempre es lo que hace el PRI, con lo que hace el PAN, con lo que hace Morena, y nos acostumbramos a este discurso. Es más, se promueve este discurso desde la clase política como que esto es una normalidad y así debería de ser. No se trata de lo que diga un partido u otro, se trata de que entre todos los partidos saquen adelante a este país. Y bueno, eso debería de generar también la historia. Y la ignorancia y la falta de conocimiento a este respecto es lo que nos hace ser tolerantes ante esta situación que es inaceptable. Así, inaceptable. No puedes estar fraccionando y dividiendo el país todos los días, ¿no? Hablo de este gobierno y también del anterior gobierno, ¿no? Que por cierto, el anterior gobierno le tiraba al ahora actual gobierno. Y ahora este gobierno le echa al otro y al otro y así se la llevan. Y no debería de ser así. Cohesión. Si ven la imagen de cohesión, son diferentes grupitos de diferentes colores, pero todos confluyen en un momento dado. Cohesión es eso, es sentir que eres parte, como en la identidad, de algo y estar dispuesto a colaborar en esa diversidad y en esa diferenciación para proyectos colectivos, para proyectos nacionales. La cohesión no es otra cosa como que el pegamento que nos mantiene juntos, unidos, que nos hace ser parte de la misma cosa. Somos una inmensa red en donde cada uno de nosotros es parte importante del país y lo que haga o no haga uno termina afectando a los demás. Eso es cohesión. Significa compromiso, significa responsabilidad, significa pensar no de manera individual, sino también de manera colectiva y social. La cohesión entonces, como clave de memoria, es el pegamento que nos mantiene unidos de personas hacia sociedad. Y por último, los valores sociales. ¿Qué valores sociales se deberían de fomentar desde la historia? Valores como, primero, y creo que uno de los más importantes y que nadie, si yo les dijera, enumeren 5 valores como una muestra para ver que yo estoy en lo correcto, piénsenlo, no le escriban, piensen en 5 valores. ¿Ya? ¿Alguien pensó en educación? Principal valor, ¿por qué no se fomenta la educación? Porque no conviene. Porque un pueblo mal educado, un pueblo desinformado es un pueblo manejable. Por eso es que la historia
en este caso la historia nacional, la historia de México, no fomenta que seas preparado, no fomenta que seas crítico. Es más, si puedo, como Estado, quito esta materia. Muchos bachilleratos públicos que son de corte técnico no llevan historia, no llevan estructura socioeconómica, porque ¿para qué? Al Estado no le importa mate, física, química, porque son ciencias exactas. Pero aguas con historia, estructura socioeconómica, porque me van a criticar. Y por eso entonces ahí le meto freno. Ahí sí controlo. Lo demás no, porque no me termina afectando a mí. Pero materias críticas como esta incluso son relegadas. Incluso tienen menos créditos. ¿En qué momento se volvió esto como un mundo al revés? ¿En qué momento le dejamos de prestar atención a esto que nos hace ser críticos, que nos hace ser denunciantes? Pues en el momento en que la clase política utilizó a la educación y a la historia como una herramienta. Es su brazo armado. Un pueblo ignorante es un pueblo manejable. Son borreguitos, son manipulables. No van a exigirme. Para comenzar, porque no saben, son ignorantes. Y segundo, porque no les interesa. Entonces, en la medida en lo que pueda hacer que la historia sea poco accesible, sea teórica, sea no crítica, sino más bien descriptiva, yo como Estado salgo beneficiado. Porque voy a generar cuadros sociales no exigentes, no críticos. Y se trata de lo contrario. Y en esa lucha estamos hoy en día. En esa lucha estamos tratando de algunos tener un tipo de historia así, crítica, y afortunadamente lo podemos hacer. El contexto nos los permite, la escuela nos los permite. No hemos llegado a tal nivel de represión. Imagínate un Venezuela, maestros dando clases así. Represión, encarcelamiento, desapariciones forzadas, asesinatos, porque es la historia de otros países. En nuestro país estamos mal, pero no hemos llegado a esos extremos. Lo tuvimos el gobierno estatal de hace unos años con Javier Duarte del PRI, cuando algunos, a lo mejor algunos primos de ustedes, en el caso de Vero, la Universidad de Derecho en Jalapa, hubo represión en contra de los maestros y persecución en contra de los maestros e incluso desapariciones por ser críticos a la hora de dar la cátedra. Afortunadamente, ahora, una palomita para el gobierno actual, eso ya no ha pasado. Digo, no todo es malo. En este momento sí se nos permite hacer crítica y eso está bien. Es una de las cosas que todavía se pueden rescatar. ¿Qué valores sociales concretos, además de la educación? La historia debería de generar también honestidad, responsabilidad, compromiso, empatía. Honestidad. Pero ¿cómo el Estado va a fomentar la honestidad si tal vez ellos sean una de las principales faltas que tienen? ¿Ya entienden por qué la educación no tiene el nivel que debería de tener? Pues el que la pone no predica con el ejemplo. Entonces, esos son los principales valores sociales que debería de generar la historia. Entonces, bueno, hasta ahora vimos aquí en un primer momento, a manera de introducción, cuál es la función que tiene la historia como constructora, primero de la identidad personal y luego de la identidad social, cuáles son los principales elementos que deberían de fomentar la historia como tal, que son estos de aquí, y que tristemente algunos de ellos son malentendidos o prácticamente no se realizan. Y bueno, nos vamos a las actividades. Pretendo que la página 9 y 10 la podamos hacer grupal. Aquí vean lo que dice. Se puede tener participación en clase a través del chat. Y yo comparto lo que pongan en el chat para algunos. En la medida en que dé tiempo a hacer la 9 y 10 de manera colectiva, para que no la tengan que hacer ustedes aparte. La 17, esa sí se quedaría para después de clase, para que la puedan hacer ustedes. Lo que hayan tomado de notas en la libreta, más las dos actividades del libro, la que vamos a hacer colectiva y la individual, es lo que se sube en un solo archivo, en la carpeta de Drive, en la sesión número 4.
Vámonos a la página 9 y vamos a ir contestando de manera colectiva la actividad, de manera grupal. Si alguien quiere hacer algún aporte con alguna respuesta, la puede poner en el chat y la podemos tomar como participación. Y bueno, con ustedes apenas estamos empezando este proceso de participación, pero incluso pueden llegar a exentar examen. La pregunta número 1 dice, ¿cuál es la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales? Tenemos fresco todavía introducción a ciencias sociales. ¿Cuál es la principal diferencia? Su objeto de estudio. Las ciencias naturales, por un lado, estudian justamente eso, y las ciencias sociales se dedican al quehacer social, al quehacer humano. Entonces, como respuesta, o como primera respuesta, es que eh, las ciencias naturales y las ciencias sociales difieren en su objeto de estudio. Unas se dedican a la explicación de fenómenos naturales y la otra se dedican a la explicación y análisis de fenómenos sociales. Ajá, Mariana. Las naturales estudian aspectos naturales y las sociales estudian a la sociedad en general. Ajá. Faride, lo que comenté, su campo de estudio. ¿Cuál otra diferencia? Que en el caso de las ciencias naturales son llamadas también experimentales, ¿no? Y en el caso de las ciencias sociales, bueno, simplemente están englobadas en estas ciencias que no son exactas ni experimentales, son justamente ciencias humanas. La 2, ¿qué tenemos que considerar al estudiar el entorno o contexto social? Se debe de considerar las condiciones, el tipo de sociedad. La pregunta es, ¿qué debemos de considerar al estudiar el entorno o contexto social? Las condiciones sociales, el tipo de sociedad. Se debe de hacer pues un análisis completo para interpretar de manera adecuada la realidad. ¿Sí? Solamente así es que tomamos decisiones adecuadas a la hora de valorar un contexto. Se debe de considerar en el contexto social, las respuestas ponen dos categorías, la temporalidad y la espacialidad, sí. En el caso de Faride otra vez, Mariana, sí. Luisa, el tiempo, ajá, la temporalidad, igual que Mariana. 3, ¿cómo se les conoce a estas? Tiempo y espacio, categorías históricas, ¿no? Se deben de considerar las categorías históricas. Si quieren, para no poner tanto y en resumen, se deben de considerar las categorías históricas. Espacialidad, temporalidad, los que participan en el hecho histórico en sí, todo lo que vimos en la anterior clase, es decir, categorías históricas. 3, hasta nos dé tiempo, ¿eh? Vamos a ver qué tanto podemos contestar. Todavía tenemos un poco de tiempo. 3, ¿qué tipo de conocimiento buscamos, construimos y estudiamos en las ciencias sociales? Primero, el tipo de conocimientos son teorías, no son leyes, son teorías. ¿Teorías qué? Teorías sociales. Que no son otra cosa más que un acercamiento o una explicación de la realidad. A diferencia de las ciencias exactas o de las experimentales, las ciencias sociales están basados sus estudios en teoría, que son aproximaciones para explicar la realidad. Y cuando digo aproximaciones es que en algunos casos a veces son imprecisas. Se trata de generar también conocimiento que permita entender la realidad, ¿sí? La participación de algunos de ustedes.